Una voz incorpórea reflexiona sobre la naturaleza de los accidentes de camión en las historias modernas, donde son una causa común de muerte. La voz señala que los camioneros son profesionales que trabajan con el máximo cuidado, lo que hace que tales incidentes sean lamentables. Se ofrece una sincera disculpa. La voz revela entonces que su propia muerte también fue el resultado de un accidente de camión. En una carretera oscura, un único zapato yace cerca de la parte trasera de un gran camión blanco, un testimonio silencioso del suceso. Reflexionando sobre una vida corta, a la voz le resulta difícil asignar culpas y no siente resentimiento. Recuerda una existencia tranquila e introvertida, llena de amor por el anime y los videojuegos. Sin embargo, esta vida no estuvo exenta de alegrías. La voz recuerda haber estado en el club de fútbol, disfrutar de los deportes y mantener una buena relación con su familia, encontrando todo ello razonablemente satisfactorio. A la deriva en un vacío centelleante, el ser considera su falta de fuertes apegos al mundo que dejó atrás. Esperaba luchar contra la muerte, pero en su lugar siente una profunda calma, como si alcanzara un estado de iluminación. Esa tranquilidad se hace añicos. Un dolor agudo le atraviesa la cabeza mientras aflora un único y poderoso arrepentimiento. Había un juego sin terminar. La conciencia regresa de golpe. Sus ojos se abren a una visión sorprendente, un plato enorme y ornamentado, repleto de carne. El entorno es opulento. Un único cubierto con cuchillo y tenedor sugiere algún tipo de celebración, pero parece imposible que este festín sea para una sola persona. Su atención se desvía hacia su propia mano, que le resulta inquietantemente desconocida. Mientras la mueve, un agudo crujido resuena cerca. ¿Es esta mi mano?, se pregunta con confusión. Al mirar más de cerca, ve la extraña hinchazón, la completa falta de una muñeca definida. Mientras esta impactante revelación se asienta, una joven con uniforme de sirvienta se acerca corriendo a su lado, con el rostro lleno de preocupación. Lord Carl, pregunta con urgencia, ¿qué ha pasado? Retrocedió, su mente luchando por comprender qué le estaba pasando a su cuerpo mientras el sudor y un extraño miasma brotaban de su piel. La voz de la sirvienta interrumpió su pánico, llamándolo, Karl-sama, y preguntándole si se encontraba mal, mientras le decía con urgencia que no tocara algo. Su mirada se dirigió hacia abajo, y su mano hinchada se extendió, presionando contra un frío suelo de piedra. La intrincada artesanía le resultó familiar, recordándole el vestíbulo de un hotel de lujo. Desde el suelo, sus ojos ascendieron hasta un marco ornamentado y dorado. Se dio cuenta con una sacudida de que era un espejo, y que estaba a punto de ver su propio reflejo. El rostro que le devolvía la mirada era el de un extraño, una masa de grasa flácida e hinchada. Yo, pensó con incredulidad. La sirvienta, con la voz teñida de preocupación, le preguntó si estaba herido. Apenas registró su pregunta. Mientras observaba su rostro familiar, un nombre emergió de las profundidades de su memoria. Tiana, murmuró. Al oír su nombre, el rostro de la chica se iluminó con una sonrisa de alivio. Expresó su gratitud porque no se hubiera golpeado la cabeza. El reconocimiento era ahora certero, conocía a esta chica. Los recuerdos lo inundaron. Ella era Tiana, una semielfa, una de las heroínas principales del juego con el que había estado completamente obsesionado. Y si ella estaba aquí, sirviéndole, entonces él tenía que ser el hijo mayor de la familia del duque Hamilton. La verdad completa y horrible se derrumbó sobre él. Era Carl Hamilton, el noble villano de la historia, destinado a ser asesinado por el protagonista. Este mundo era el de Magic Trap, un juego erótico hardcore. Recordó su peculiar disfrute del mismo, no jugar como el héroe, sino ver a las hermosas chicas caer en las trampas puestas por el repulsivo y gordo villano en el que ahora se había convertido. La voz de Tiana lo sacó de sus pensamientos. Le suplicó a Karl-sama, con un tono lleno de genuina preocupación, rogándole que dejara de comer tanto y advirtiéndole que pronto sería demasiado grande incluso para caminar. Esas palabras específicas lo golpearon como un rayo. Reconoció esa voz, esa línea de diálogo exacta. Era el momento, un punto de inflexión importante e inalterable en el juego. Su mente retrocedió a la crueldad del chico cuyo cuerpo ahora habitaba. El Carl original había arremetido contra su sirvienta, Tiana, acusándola de mirarlo con lástima igual que todas las demás mujeres. Con un gruñido, había jurado asegurarse de que ella nunca más pudiera mirarlo con esos ojos, dejándola totalmente conmocionada. Esta amargura tenía raíces profundas. Desde que era un niño pequeño, a Carl le había encantado comer, un simple placer que, sin saberlo, preparó el escenario para una futura tragedia. En su primera juventud, su gordura incluso se consideraba algo adorable. Pero a medida que crecía y se acercaba a la pubertad, esa percepción empezó a cambiar. Empezó a oír los susurros de otros en la casa. Calificaban su cuerpo de vergonzoso, cuestionando cómo una familia distinguida como los Hamilton podía permitir algo así. Las palabras le dolían y huía de su presencia. Sus insultos susurrados lo seguían, tildando su apariencia de fealdad y de desgracia para la casa. Confundido, le confiaba sus dudas a una de sus herramientas mágicas, un pequeño ratón blanco. No podía entender la discrepancia, preguntándose si había oído mal, ya que todo el mundo siempre le sonreía y era amable con él. Pero la herramienta mágica solo confirmó sus peores temores, transmitiéndole conversaciones que había recopilado de otros. Lo llamaban un cerdo con el que ninguna mujer, ni siquiera una plebeya, querría casarse. Cuestionaban la dignidad del hijo mayor del duque, declarando que no se le podía mostrar en público. Entonces se dio cuenta de que las sonrisas eran una fachada, mantenida únicamente por la autoridad de su padre, que permanecía presente pero distante. Con lágrimas en los ojos, el niño comprendió que, en el fondo, ese desprecio era como todos lo veían realmente. Esa noche, solo en su cama, un nuevo miedo echó raíces.
Empezó a creer que cuando creciera, alguien como él nunca podría llegar a ser el cabeza de familia. Era, a su propio juicio, nada más que la vergüenza de la familia. Recordó las profundidades de la desesperación del Carl original, un niño solitario en el suelo rodeado de comida. El pensamiento que lo había consumido era amargo, que debería avergonzarse por el mero hecho de estar vivo. El recuerdo de una comida rica y asada servía como símbolo de esa tristeza glotona. Este recuerdo se fundió con otro, una confrontación con su sirvienta, Tiana. Recordó haberla acusado de mirarlo con lástima, jurando hacer que apartara la mirada para siempre. Internamente, había hervido con la convicción de que todas las mujeres eran mentirosas. Desde la perspectiva de Tiana, el recuerdo era sombrío. La crónica de los hechos fue cruda, fue entonces cuando perdió su inocencia con él. La nueva alma que habitaba el cuerpo de Carl procesó esto con una extraña revelación, el Carl original también había sido virgen. Toda la situación era desconcertante, estar en un mundo parecido a un juego cuando debería estar muerto. Reflexionó sobre el significado de esto. ¿Podría ser que el remordimiento persistente del alma original por morir virgen fuera la fuerza que lo anclaba a este mundo? Si de alguna manera pudiera resolver ese arrepentimiento, se preguntó si el alma original podría finalmente encontrar la paz. Mientras este pensamiento tomaba forma, su mano comenzó a moverse, extendiéndose y sobresaltando a Tiana, que estaba de pie ante él. En un gesto repentino e impactante, barrió el plato de comida de la mesa. Se estrelló contra el suelo, rompiéndose ruidosamente y dejando a Tiana con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Antes de que pudiera procesar completamente el acto, él extendió la mano y tomó la suya con delicadeza. Ella lo miró, completamente confundida, y murmuró su nombre. Él le sostuvo la mirada con una nueva seriedad y pronunció una sola e inesperada palabra, dieta. Luego inclinó la cabeza, su agarre en la mano de ella se convirtió en una súplica silenciosa. ¿Me ayudas?, preguntó con voz seria. Él comenzó a correr abruptamente, tomando a Tiana completamente por sorpresa. Mirándolo con una mezcla de preocupación y exasperación, ella juntó las manos y lo llamó, diciéndole a Lord Carl que no podía simplemente empezar a correr de repente. La vida de un estudiante de preparatoria ordinario había sido corta. Aunque no le tenía ningún apego particular, había un arrepentimiento persistente en lo que respecta al sexo. Ahora, por alguna razón, se encontraba en el mundo de un juego para adultos que solía jugar. Contempló su reflejo con incredulidad. Si iba a reencarnar, debería haber sido como el protagonista, destinado a un harén de ensueño. En cambio, se había convertido en un noble villano, atrapado en un cuerpo hinchado donde incluso vivir una vida normal parecía una tarea ardua. Consideró brevemente la idea de aceptar su nuevo papel. Como villano, debería ser capaz de usar cualquier medio necesario para salirse con la suya con las hermosas mujeres de este mundo. Después de todo, ya había disfrutado de escenas inmorales como esas en el juego, pero la idea fue rápidamente descartada. Esa no era la vida que estaba destinado a llevar. Estaba seguro de que si cometiera tal crimen, su alma nunca encontraría la paz. Su nueva realidad era la mansión de Carl, un año y medio antes de los eventos principales del juego en la academia. Este era el verdadero punto de inflexión, el periodo en el que el Carl original estaba destinado a caer en la oscuridad. Tenía que haber un significado en su llegada en este momento específico. Un único y claro objetivo se formó en su mente. Necesitaba hacer dieta. Y para eso, necesitaría ayuda. Con esa decisión tomada, una sensación de calma lo invadió. Sabía, basándose en cómo se sentía en ese momento, que había tomado la decisión correcta. Su determinación era absoluta. No podía permitir que una chica pura, inocente y hermosa fuera cubierta de sopa de miso con cerdo. Su extraña declaración interna fue interrumpida cuando se encontró con la mirada de su sirvienta, Tiana, quien lo miraba completamente desconcertada. Su expresión se descompuso de repente y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó Carl, sorprendido. Se preguntó si había dicho algo extraño. Entre sollozos, ella negó con la cabeza. No, es que estoy tan feliz. Tomando su mano, explicó sus lágrimas. Había sido elegida personalmente por el amo para cuidarlo, pero sentía que no estaba pagando esa gratitud, obligada a observar impotente como él comenzaba un camino hacia la ruina. Pensar, susurró, con la voz cargada de emoción, que usted confiaría en alguien como yo. Ella le sujetó las manos con firmeza, con los ojos iluminados por un nuevo propósito. Prometió esforzarse al máximo, con toda sinceridad, para que Lord Carl pudiera por fin vivir una vida humana y digna. Con su resolución solidificada, comenzó inmediatamente los preparativos. Su expresión se tornó seria mientras buscaba bajo su vestido, desatando una cuerda enrollada de un liguero en su muslo. Esta cuerda era una herramienta destinada a ayudarle a volver a ser como debía. Mientras la sostenía, una visión del caos pasado llenó el aire, un comedor en desorden, con mesas volcadas y comida esparcida por todas partes, un testimonio de su antigua gula. Para demostrar su uso, blandió la cuerda como una varita. Le explicó a Carl que se trataba de una magia común llamada movimiento, aunque señaló que solo ella poseía la habilidad de mover una variedad tan amplia de objetos con diferentes pesos y propiedades a la vez. Él la observó, mientras un recuerdo de su vida pasada afloraba. Recordó que en el juego, añadir a Tiana al grupo aumentaba las estadísticas de todos. Era solo magia doméstica básica, pero ahora comprendía que tales habilidades eran fundamentales para la vida humana. Con su ayuda, se sentía seguro del éxito. Con la confianza renovada, contempló la gran finca. Su objetivo era claro y sencillo, aspiraba a una vida lenta y pacífica. Esa paz momentánea se hizo añicos por un tremendo estruendo.
Una puerta cercana fue abierta violentamente, provocando que Tiana gritara de la sorpresa. Él se giró, sobresaltado, preguntando qué acababa de decir. Tiana, con los ojos desorbitados por la alarma, repitió los nombres que había pronunciado en su conmoción, la familia del duque Borgia y Lady Erika. Su expresión se tornó seria. Explicó que no era el único que necesitaba hacer dieta, proponiendo que él y Lady Erika lo hicieran juntos. Tiana se quedó mirando, horrorizada por la implicación. Sabía que Lady Erika no había aparecido en público durante mucho tiempo por supuestos motivos de salud. Su mente se aceleró, preguntándose por qué Lord Carl se preocuparía de repente por Lady Erika. Le vino a la mente una imagen de la joven, pequeña y sentada a solas. Tiana conocía la triste verdad, no era que Lady Erika no quisiera salir, era que físicamente no podía. Mientras ella observa, el sonido de madera y metal esforzándose llena el aire. La rueda de un carruaje rechina bajo una presión inmensa, mientras hombres que no se ven gritan palabras de aliento, instándose mutuamente a empujar con más fuerza. La fuente del esfuerzo es un carruaje ornamentado, que se inclina precariamente mientras los sirvientes se esfuerzan por moverlo. Dentro, le dicen a Lord Carl que se mueva hacia el centro. Tiana y otra sirvienta observan desde la distancia, su compañera comenta lo raro que es que Lord Carl salga, preguntándose cuál es su destino. Al oír el destino, la otra sirvienta reacciona con sorpresa. Tiana confirma su asombro, explicando que ha habido una rivalidad de larga data entre los dos ducados, los Hamilton y los Borgia. Las dos sirvientas dirigen entonces su mirada hacia el horizonte, donde la gran finca de la familia Borgia se asienta en la cima de una colina lejana. Dentro del carruaje, la mente de Carl se desvía hacia el futuro que conoce del juego. Recuerda que en aproximadamente 1 año y medio, sin conexiones actuales entre sus familias, él y Erika estaban destinados a unirse como un par de villanos. Reflexiona sobre la sombría realidad de que, por mucho que intente vivir una vida decente, si Erika continúa por su camino actual, su único futuro es el de una noble villana. Ese camino, se da cuenta, podría llevarla finalmente a ser asesinada por el protagonista de la historia. Esta es la razón por la que debe intervenir. Sus pensamientos se solidifican en una resolución, y se vuelve hacia Tiana con una expresión seria. Declara que deben salvar a Erika, junto con él mismo. Su determinación desencadena un recuerdo de hace 5 años. Un Carl más joven y delgado se encuentra ante una Lady Erika igualmente delgada, que está siendo atendida por una sirvienta. Él la mira con admiración y le dice que es hermosa. El recuerdo continúa mientras su yo más joven explica, diciendo que su figura hace que su escote destaque. Juntando las manos con sincero deleite, proclama que la velada será un día especial. En el recuerdo de años pasados, Lady Erika estaba con el príncipe Libera del reino de Hildas. Él sostenía una rosa, comentando que después de 2 años juntos, encontraba su piel tan suave como un malvavisco. Por su parte, Erika estaba decidida a mostrarle su mejor versión a su gentil y puro príncipe. Ella esperaba con una anticipación contenida, segura de que hoy sería el día. Cuando una sirvienta le informó que el príncipe todavía se estaba preparando, Erika simplemente le restó importancia, afirmando que conocía el camino a la habitación y que ya había esperado mucho tiempo. Pero en la habitación a la que se dirigía, el príncipe Libera estaba abrazando a otra mujer. Se inclinó para besarla, declarando que anunciaría su compromiso delante de todos. La mirada de la mujer se desvió fríamente hacia un lado. Su mirada se dirigió a la entrada, donde Erika acababa de aparecer. La mujer, Rebecca, identificó a Erika como la chica ilusa que el príncipe había mencionado. Cuando Libera tartamudeó, Rebecca lo interrumpió, afirmando que era una buena oportunidad y desestimando su pasado con Erika como si él simplemente no hubiera conocido a otras mujeres. Continuó, con un tono agudo y cruel, explicando que los chicos prefieren instintivamente a una mujer con una cintura delgada, a diferencia de una chica gorda que nunca ha usado un corsé. Las crueles palabras golpearon a Erika con la fuerza de un golpe físico. En ese único y horrible momento, llegó a una conclusión devastadora: ser gorda era un pecado. Cada cumplido que había recibido sobre su piel no era más que un cumplido educado para alguien sin otras cualidades redentoras. Y después de ese momento devastador, la única vía de escape que pudo encontrar para su estrés fue la comida. En su desesperación, solo podía acumular grasa sobre grasa. El recuerdo se desvanece, volviendo al presente en el exterior de la gran finca de los Borgia. El mayordomo de la familia, un hombre llamado Scallon, llama con urgencia a Lord Johan. Un puño impacta con un chasquido seco, mientras el duque Hamilton golpea a un joven en la cara con furia desenfrenada. Apenas unos momentos antes, el mayordomo de la familia Borgia, Scallon, le suplicaba con urgencia a su señor, Johanne, el hijo mayor de la familia. Scallon insistía en que no había tiempo para bromas y que debía acudir de inmediato, pero Johanne se limitó a reír, comentando que el mayordomo ciertamente se había adaptado a las dramáticas costumbres de la familia Borgia. Su diversión se agrió hasta convertirse en sospecha mientras lo guiaban. Se preguntó en voz alta qué asuntos podría tener allí el hijo mayor de la familia Hamilton. La pregunta le trajo el recuerdo de haber observado a Carl Hamilton. Recordó haber visto a la sirvienta del chico, Tiana, animándolo a esforzarse un poco más, lo que llevó a Johanne a reflexionar sobre la idea de que Carl estuviera a dieta. Volviendo a la confrontación actual con el duque Hamilton, expresó sus pensamientos con desdén. Le dijo al duque que hacer dieta es algo que uno hace solo, cuestionando cómo Carl pudo haber sido consciente del concepto y, sin embargo, no haberse dado cuenta de que su propio cuerpo estaba cambiando. Scallon, sintiendo la creciente tensión, gritó el nombre de su señor en un intento desesperado por intervenir, pero ya era demasiado tarde. El duque Hamilton se abalanzó, agarrando a Johanne por el cuello de la camisa.
gruñó que esto sí era de su incumbencia, declarando que se había convertido en un asunto de vida o muerte para Lady Arraca. Los nudillos del duque estaban blancos, su agarre inflexible mientras mantenía al joven señor en su sitio, con sus palabras flotando pesadamente en el aire. Al pronunciarse la amenaza, surgió una visión del pasado, una Lady Erika dolorosamente delgada, de pie y desolada junto a una ventana alta, mientras que muy abajo, el príncipe Libera y una multitud de otros la miraban, llamándola. La mente de Karl corría, analizando la lógica del mundo. Consideró que si la belleza es atractivo sexual, y eso está instintivamente ligado a una alta capacidad reproductiva, a menudo representada por una forma corporal robusta, entonces la obesidad extrema no debería ser excluida de los estándares de apariencia. Sin embargo, él sabía la verdad, se supone que los villanos son feos, y en este mundo, ser gordo equivalía a ser feo. Sus pensamientos continuaron, reconociendo que incluso las figuras de talla grande podían ser hermosas. Pero se dio cuenta de que para evitar el destino de un villano en un mundo dominado por la supremacía visual, no tenía más opción que cambiar su estado actual. Esta aterradora revelación se manifestó físicamente en el vestíbulo de la familia Borgia. Karl temblaba, con el sudor corriéndole por la cara, mientras una bandera de gordura mental se alzaba. Moriría de síndrome metabólico mucho antes de que el protagonista pudiera matarlo. Tiana, su sirvienta, le sujetó el brazo con preocupación, preguntándole si estaba bien, mientras Johanne Borgia observaba con frialdad, concluyendo que una dieta era inevitable. Johanne dirigió su atención a Scaron, el mayordomo personal de Erika, y preguntó si el estado de Karl estaba relacionado con la vida de Erika. Scaron confirmó que era cierto. Explicó que Lady Arraca se había vuelto solitaria tras experiencias dolorosas, y que años de inactividad y mala alimentación le habían hecho perder casi toda su musculatura. Para la familia Borgia, que valoraba la fuerza por encima de todo, esta condición era tan grave como la muerte. Continuó, afirmando que Erika no había empuñado una espada en años, y mucho menos levantado algo más pesado que un plato. Ahora, todo lo que parecía hacer era destruir cada inodoro de la casa. Al oír esto, Karl intervino, preguntándole a Johanne cómo podrían sacar a Erika de su habitación antes de que pudiera empezar una dieta. Johanne comprendió de inmediato que Karl deseaba pedir prestado el poder de la familia Borgia. Le preguntó si cooperaría con él en la dieta, y Karl aceptó, con la condición de que Johanne tuviera un plan. Su expresión se endureció con determinación. Primero, afirmó, había cosas que necesitaban preparar. Siguiendo las instrucciones de Karl, Scaron regresó con los materiales solicitados. Karl se dirigió a Tiana, agradeciéndole su ayuda. Ella respondió con un firme sí, lista para ayudar. Una mano, envuelta en tela, agarró con fuerza una gruesa cuerda mientras papeles esparcidos flotaban en el fondo. Los preparativos culminaron en una escena sorprendente. Lady Erika estaba en el centro de una habitación, enredada en una telaraña de cuerdas, rodeada de lo que parecían fragmentos de espejos rotos. Levantó la vista, con una expresión indescifrable. Mientras Lady Arraca permanecía en su habitación, en otra parte de los terrenos de la finca, Johanne Borgia y su mayordomo Scaron observaban el evento. Scaron comentó que era bastante impresionante, aunque Johanne parecía cuestionar su relevancia para la tarea que tenían entre manos. El objeto de su atención, un balón estampado, se estrelló contra el fondo de una red con una fuerza sorprendente. El responsable del potente disparo fue Karl. Sosteniendo otro balón, evaluó su propio trabajo, señalando que todavía necesitaba mejorar, pero que por el momento sería suficiente. Mientras él estaba en el campo, Tiana se acercó, declarando que su actuación había sido excelente y anunciando que había preparado lo siguiente. Desde la distancia, Lady Arraca observaba el intercambio, con los ojos muy abiertos por la sorpresa de ver a Karl recibir tales elogios. Un ligero rubor apareció en sus mejillas mientras procesaba la inusual escena. El sincero elogio de Tiana hizo que Karl se detuviera. Tuvo que reprimir el impulso de darle una palmada en la cabeza. Se preguntó por qué ella lo miraba con ojos tan firmes, considerando que él había sido reprimido desde la infancia y a menudo se había desquitado con ella. Luego dirigió su atención a Johanne, que estaba de pie en el campo embarrado y le preguntó qué pretendía hacer allí. En respuesta, Karl le presentó un pequeño diagrama de un campo, diciendo que primero repasarían las reglas básicas. Mientras tanto, desde su habitación, Lady Arraca observaba cómo se desarrollaba la extraña actividad. Gotas de sudor se formaron en su piel mientras se preguntaba si se trataba de una nueva forma de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, con la mirada fija en la portería instalada afuera. En el campo, el partido estaba en marcha. Tiana animó a Karl, diciéndole que la mejor manera de perder peso de forma eficiente es disfrutar del ejercicio. Karl, sin embargo, ya estaba jadeando, frustrado porque su peso seguía siendo el mismo sin importar cuánto comiera. Mientras un balón pasaba volando, Johanne le confirmó a un jugador fuera de vista que el gol contaba, aclarando que estaban jugando al fútbol. A pesar de los ánimos, la realidad del partido era desoladora. El marcador era de 5-0. Karl se dio cuenta con consternación de que estaban perdiendo estrepitosamente. Un gráfico reveló los equipos para este partido de minifútbol, Karl y 4 lacayos contra un equipo de sirvientes que incluía a Scaron, el mayordomo jefe, el cochero y el mozo de cuadra, con Tiana como árbitro. Descubrió que su cuerpo actual era un obstáculo considerable. Aunque su control del balón no era peor que el de los sirvientes, sus mayores desafíos eran la gravedad y las rozaduras. No podía coger velocidad y todo le dolía. Reflexionó que los sirvientes, con sus cuerpos entrenados y sus reflejos, habían captado rápidamente la esencia del juego.
Esto le hizo preguntarse si los nobles de este mundo no tenían concepto del juego, viendo todo esfuerzo físico como una forma de entrenamiento de combate. Mientras lamentaba su estado físico, una de las sirvientas, Tiana, felicitó alegremente a otro jugador por un tiro maravilloso. Él solo podía desear que su propio cuerpo le hiciera caso, aunque fuera un poco más. Sin ser vista por los jugadores de abajo, un par de ojos observaba el espectáculo desde una ventana en lo alto con suma atención. De repente, una nueva figura irrumpió en el campo. Con un silbido agudo, Johan Borgia interceptó el balón, y su repentina aparición tomó a Karl completamente por sorpresa. Aterrizó con un aire de total confianza, con el balón ahora perfectamente a sus pies mientras Scallon y otro sirviente observaban. Sin dudarlo un instante, lanzó una potente patada que envió el balón como un cohete al fondo de la red. Karl y Tiana solo pudieron observar, atónitos ante tal demostración de habilidad. El impresionante gol atrajo una voz desde arriba. Lady Erika, asomada a su ventana, preguntó si así era como se marcaba. Johanne levantó la vista hacia ella. Mientras Karl miraba conmocionado la aparición de Erika, Scallon se dirigió al recién llegado como Su Alteza, confirmando su estatus real. Karl solo pudo pronunciar un sorprendido "oh" mientras procesaba el nuevo acontecimiento. En el campo, Lady Erika salta por los aires, su cuerpo sorprendentemente ágil. La multitud estalla, aclamando su impresionante disparo. Abajo, Karl la observa, un pensamiento cristalizándose en su mente. La chica de 200 kilos estaba finalmente bailando bajo el sol. Su hermano, Johan Borgia, observa desde la distancia con una expresión severa, pronunciando el nombre de ella en voz baja. Erika, tras aterrizar, se gira para mirarlo. Él continúa su evaluación de la situación, razonando que si se uniera, los equipos estarían desiguales con 6 jugadores. Concluye que eso no sería justo. Por lo tanto, con un repentino cambio de actitud, declara que no tiene más remedio que unirse. Erika mira a su hermano mayor, sorprendida. Con una sonrisa confiada, Johanne le dice que no se contenga. El partido se intensifica. Johanne ejecuta una patada potente y acrobática, enviando el balón por los aires. Karl solo puede observar con asombro, dándose cuenta de que Erika no es solo pesada, sino una persona pesada que puede moverse con una habilidad increíble. Un pie conecta de lleno con el balón. El pase resultante va a Karl. Erika, dejándose llevar por el momento, lo elogia por el buen pase antes de recordar tímidamente que están en equipos contrarios. Karl parece momentáneamente desconcertado por el intercambio. La breve camaradería se desvanece cuando Erika y Johanne cruzan miradas, su rivalidad de hermanos encendiéndose con feroz intensidad. En el momento final, Erika grita, jurando que no le dejará marcar. Johanne dispara, pero el balón golpea el poste con un fuerte estruendo metálico. El partido termina abruptamente. Un anuncio declara la victoria para el equipo Karl, asombrando a los espectadores. Después del partido, Karl se acerca a Erika, señalando que está vestida con su camisón. Ella se mira, con una gota de sudor en la mejilla, admitiendo que es extraño, pero su pensamiento se interrumpe, dejando la razón sin decir. Ella comienza a explicar, con la mirada perdida. De niña, le encantaba estar activa, pero por alguna razón, se encerraba sola en una habitación oscura. Él recuerda que fue ella quien lo sacó afuera, rescatándolo de su propio aislamiento. La mira y declara sin rodeos que no considera que la Erika actual sea fea en absoluto. Esta interacción marca un cambio significativo en su camino predestinado. En la línea temporal original, Karl y Erika no debían estrechar lazos hasta su tiempo en la Academia de Magia. El protagonista de esa historia le había asegurado una vez a Karl que Erika estaría bien gracias a su propia fortaleza, pero ahora, por sus propias acciones, Karl y Erika han forjado un nuevo camino, alejándose de la ruta que conducía a la destrucción. La historia misma ha sido alterada. Johan Borgia le da una palmada en el hombro a Karl, declarando que sus corazones se han unido a través del deporte. Parece sentir algo aún más profundo en este momento, aunque no termina la idea. A su lado, Erika se sonroja, abrumada por el giro de los acontecimientos. Él continúa, reflexionando que quizás no solo él y Erika están cambiando. Abajo, Karl y Erika ahora están de pie, tomados de la mano, rodeados por su familia y sirvientes. Sin ser visto por el grupo, una figura severa de largo cabello claro los observa desde un balcón, su presencia proyectando una sombra sobre el tierno momento. Eira de Borgia, comandante del ejército del reino de Ilas, observa a un grupo de niños jugando. Reconoce a una como Erika, notando con sorpresa lo feliz que parece la niña después de haber estado retraída durante tantos años. Su mirada se dirige entonces a los otros niños, un semielfo y un niño regordete, y se pregunta quién es este último. Los acontecimientos que condujeron a este momento comenzaron unas horas antes, en el Palacio Real de Ilas, donde una figura caminaba con determinación por sus grandes salones. Mientras caminaba, un caballero comentó su renombrada belleza, llamándola la princesa de la guerra sangrienta. Sin embargo, con cada paso que daba, una salpicadura oscura y húmeda manchaba el suelo pulido. El origen del sonido era la cabeza cortada que llevaba. Eira de Borgia, comandante en jefe de las Fuerzas Aliadas Internacionales, anunció con una amplia y triunfante sonrisa que había tomado la cabeza del líder del ejército demoníaco, con las manos perpetuamente manchadas de sangre. Se presentó ante el rey de Ilas, que le dio una cálida bienvenida. Sin embargo, su atención se centró inmediatamente en el hombre que estaba junto al trono. Sin dudarlo, se enfrentó a él, Aaron de Hamilton, el padre de Karl. Exigió furiosa saber que hacía una deshonra como él en presencia del rey, llamándolo por su apellido, Borgia. Mientras ella continuaba con su diatriba, el rey de Ilas intervino.
Explicó con calma que Aaron estaba resolviendo la larga fricción comercial del reino con el Imperio Maquina. El rey declaró que tanto ella como Aaron eran los dos pilares que sostenían la nación. Otro noble comentó que Aaron era realmente apto para ser primer ministro. Eira reflexionó sobre esto, recordando que Aaron, en su juventud, había ocupado ese mismo cargo con la plena confianza del rey. Con una expresión sombría, pensó para sí misma que carecía de las cualificaciones para tal puesto. Esta historia tenía sus raíces en el pasado. En algún momento, el hijo de Aaron, Carl, había desaparecido de la vista pública, confinado en su habitación. Avergonzado por ello, Aaron dimitió como primer ministro. Los rumores afirmaban que Carl continuaba una vida de degeneración, su cuerpo se deformó tanto que ya no era reconocible como humano. Desde un balcón, Eira miró hacia abajo, contemplando cómo la sociedad aristocrática prioriza la apariencia física. Se preguntó en voz alta si el patético y obeso muchacho de abajo, el único hijo de una familia noble, podría ser realmente Carl. Abajo, Carl se agarraba el pecho, jadeando angustiado. Un carruaje se detiene en la finca Hamilton. Lady Karen ha regresado de su instituto de entrenamiento, trayendo consigo a una amiga de la escuela. En el interior, se hacen preparativos para sus invitadas. Un mayordomo confirma con el personal que los dulces están listos para la celebración, ya que Lady Karen ha despertado un atributo. Identifica a sus acompañantes, una duquesa de la potencia económica, el Imperio Maquina, y la hija de un conde del reino de Miklos. Las jóvenes damas se acomodan para tomar el té. La duquesa, Cassandra del Imperio Maquina, comenta que la finca no es muy grande, mientras que la hija del conde, Elsia del reino de Miklos, está de acuerdo. Cassandra critica entonces las tazas de té por ser anticuadas, pero Karin explica que son reliquias familiares transmitidas de generación en generación, añadiendo que la casa mercantil de su familia colecciona los mejores productos de todo el mundo. Elsia ofrece una visión más diplomática, afirmando que tanto las cosas antiguas bien cuidadas como las nuevas poseen su propia belleza única. Cassandra concede el punto, pero añade una puya competitiva, recordándole a Karin que ella despertó su propio atributo primero. Karin permanece imperturbable, declarando con calma que ella está constantemente en la cima de su clase en el Instituto de Entrenamiento Orbis. Cambiando de tema, Cassandra presume de su mayor orgullo, su apuesto y brillante hermano mayor, que dirige la compañía comercial Orlean. Muestra con orgullo un collar, explicando que su hermano adquirió su preciosa piedra mágica para ella. La intensa declaración sobresalta a Elsia. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa mientras exclama el nombre de Cassandra. La compostura de Cassandra se hace añicos por completo. Estalla en un ataque de risa fuerte e inquietante, con el rostro contraído en un júbilo obsesivo mientras corea el título de su hermano una y otra vez. Karin y Elsia observan, desconcertadas por el repentino y maníaco despliegue. Cuando el arrebato cesa, Karin comenta con calma que el hermano de Cassandra suena maravilloso. Luego añade, para sorpresa de Elsia, que ella también tiene un hermano mayor, aunque es un poco extraño. Con una mirada suave y distante, Karin recuerda que su hermano era una persona muy amable. Sus pensamientos se desvían hacia un recuerdo de su infancia. Recuerda a su hermano mayor, Carl, leyéndole. Después de que su madre falleció, él siempre estuvo a su lado, ocupando el lugar de su padre, a menudo ausente, y colmándola de afecto. Pero esa no era toda la verdad. En la oscuridad de la noche, se podía encontrar a un joven Carl en la cocina, con el rostro contraído en una expresión grotesca mientras se atiborraba de comida con avidez. Una sirvienta, oculta en las sombras, observaba la escena secreta con una mano sobre los labios. El personal de la casa Hamilton se reunió, con los rostros grabados por la preocupación. El mayordomo lamentaba su destino, seguro de que la casa estaba acabada y que todos serían arrojados a la calle. Cassandra, sin embargo, se negó a desesperar, recordándole que Lady Karen todavía estaba con ellos. Él se asintió rápidamente, añadiendo que si Karin heredaba, la casa podría salvarse. Pero para la sirvienta Tiana, esta conversación desató una frenética revelación. Su cuerpo temblaba mientras el peso de la responsabilidad se asentaba sobre ella. Comprendió que debía mantener la casa, no solo por los demás sirvientes, sino por el futuro de su propio padre. Y entonces, la parte más abrumadora de esa carga le vino a la mente, la necesidad de cubrir de alguna manera los enormes gastos de comida de su hermano. La duquesa Cassandra anuncia su partida, dejando un regalo sobre la mesa para Karin y Elsia. Al marcharse, Elsia se sobresalta por un ruido repentino, dirigiendo su atención hacia la fuente del sonido. Sin embargo, sus pensamientos se desvían hacia Carl. Recuerda haberlo visto en los campos de entrenamiento antes de entrar a servir en la residencia. Incluso en aquel entonces, recuerda, él era bastante corpulento. Su tranquila reflexión se ve interrumpida por la apasionada declaración de Karin de que tener sobrepeso no es un pecado. Explica que Carl era originalmente robusto, pero se volvió sombrío y gordo por defecto. Lo único que ella desea es que él vuelva a ser el de antes. Elsia está de acuerdo, lo que impulsa a Karin a despotricar contra él, Lukisen, de su sociedad noble, insistiendo en que esa percepción errónea es lo que realmente necesita cambiar. Tras su apasionado discurso, su atención se dirige al regalo que Cassandra había dejado. Es una sola hoja de papel, descrita como algo valioso. Mientras tanto, en la finca de la familia Borgia, se están llevando a cabo otros preparativos. Una portería de fútbol se alza en un campo. Una sirvienta presenta un balón recién hecho, mientras dos sirvientes expresan su aprobación por los nuevos uniformes, más cómodos para moverse. Con el equipo listo, los sirvientes se reúnen.
Las criadas de la casa Hamilton también han llegado, aumentando su número lo suficiente para un partido de 11 contra 11. Justo cuando están organizados, un grito autoritario resuena por los terrenos, dirigido al grupo reunido. El grito provoca una respuesta inmediata. Iogen Borgia da un paso al frente, exigiendo airadamente saber quién dio permiso a los Hamilton para estar en sus tierras. En ese momento, llega Ida de Borgia, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al ver a otra mujer presente. «Madre», exclama, preguntando qué está sucediendo. La mujer a la que se dirigió como su madre está concentrada intensamente en Lady Araka, que parece más saludable. Su piel parece haber mejorado y su rostro se ve un poco más terso. De pie junto a Erika, Carl explica que están a dieta juntos. La revelación deja atónita a Ida. «Ustedes dos», exige, preguntando cuando se volvieron tan cercanos y enfureciéndose internamente por el mocoso Hamilton odiosamente serio. 10 minutos después, canalizó su frustración en el campo de fútbol. Con una potente patada que hizo volar el balón, gritó que no permitiría que nadie se interpusiera en su camino. El esfuerzo físico la dejó revitalizada. Una amplia y triunfante sonrisa se dibujó en su rostro mientras reía, comentando lo renovada que se sentía. Se giró hacia Carl, todavía riendo, y lo elogió como un genio por haber ideado un juego tan entretenido. Su expresión se suavizó entonces, y le dijo que era una persona verdaderamente maravillosa. Sus palabras le trajeron un recuerdo. Recordó un momento en la finca de los Hamilton, mirando a Lady Araka y pensando con sincera convicción lo hermosa que era. Esta determinación había dado sus frutos. Un pesaje mostró que su masa había bajado de 200 kilogramos a 189. La sirvienta que lo atendía, Tiana, exclamó asombrada que había perdido 11 kilogramos. Continuó con su régimen, tomando medios baños y notando la eficacia del ejercicio aeróbico constante. Una batalla constante se libraba en su interior, ya que su cuerpo anhelaba instintivamente azúcar y grasa. Mientras contemplaba esto, Tiana le trajo una pequeña botella con una bebida. Su hermana, Karin, se le acercó con la botella. Le explicó que una amiga se la había dado como supresor del apetito, pero que ella no lo necesitaba. Karin recordó que, en el mundo del juego, esto era lo que la versión con sobrepeso de Carl habría cenado. Parecía vacilante, señalando que ella y su hermano no habían hablado largo y tendido durante mucho tiempo. Rápidamente se turbó, insistiendo en que no estaba tratando de obligarlo a perder peso. Una suave sonrisa cruzó el rostro de él al darse cuenta de que esa ruta de la historia ya no era posible. Simplemente la llamó por su nombre, Karin. Su llamada fue interrumpida por la llegada de su padre. El duque le preguntó si era cierto que había empezado a hacer ejercicio, y Carl lo afirmó. Con las sirvientas observando con sonrisas de apoyo, el duque lo animó a continuar sus esfuerzos con la ayuda de todos. Observó a su hijo, invadido por una ola de arrepentimiento. El duque creía que el estado actual de Carl era el resultado de su propio fracaso en relacionarse adecuadamente con sus hijos debido a su apretada agenda. Sintió que, como su padre, debería haber hecho algo antes. Se quedó en un silencio atónito mientras un sirviente confirmaba los planes del día. Carl iba a pasar tiempo con Lady Araka de la familia Borgia. El nombre quedó suspendido en el aire, dejando al duque momentáneamente sin palabras. Su confusión se convirtió rápidamente en furia. Exigió una explicación, cuestionando por qué la dieta de su hijo estaba relacionada con la familia Borgia, y específicamente con Eira de Borgia. El sirviente solo pudo inclinar la cabeza y suplicarle que se calmara. Sus gritos de «Borgia» resonaron por la mansión, sobresaltando a Carl y a Tiana que estaban cerca. El duque continuó enfurecido, preguntando si todos estarían contentos de dejar que su hijo fuera encontrado muerto de soledad, manchado por su propia condición. Desde lo alto de la escalera, Karin observaba la escena. Luego dirigió su intensa mirada a su hermano abajo. Cuestionó si su padre pretendía arrebatarle a su hermano la oportunidad de volverse apuesto. Carl solo pudo devolverle la mirada, desconcertado por sus palabras. La motivación de los esfuerzos de Carl quedó clara, se esforzaba por seguirle el ritmo a Lady Araka mientras jugaban juntos, sintiendo como si brillara con cada paso decidido. La sirvienta, Tiana, administra la última dosis de la medicina con una cuchara, destacando su notable efectividad. Carl lo reconoce internamente, dándose cuenta de que la poción borra por completo su abrumador deseo de alimentos altos en calorías. Sin embargo, su cuerpo ha desarrollado una nueva fijación. Con los ojos fuertemente cerrados, extiende la mano desesperadamente, ya no por comida, sino por la medicina misma, sorprendiendo a Tiana con su repentino anhelo. Su súplica no es respondida por la sirvienta, sino por su hermana, Karin, que aparece sosteniendo un pequeño y ornamentado frasco. Le pregunta con calma si eso es lo que quiere, atrayendo su atención inmediata hacia la botella en su mano. Ella explica que se tomó algunas molestias para conseguir un suministro extra. Para asegurarlo, tuvo que humillarse ante Cassandra, pero considera que es un pequeño precio a pagar si ayudará a su hermano a volverse apuesto, y añade que haría más si fuera necesario. Él le dice que se detenga, insistiendo en que es vergonzoso para él, como hermano mayor, depender de su hermana menor para que haga sus recados. Internamente, reflexiona que sería injusto depender de un atajo así cuando Erika está soportando sus propios antojos a pura fuerza de voluntad. Declara que por hoy, solo comerá ensalada. Karin lo mira, sorprendida por su repentina resolución. Su motivación se cristaliza en un único y poderoso pensamiento: si está con Erika, puede lograrlo. Este propósito compartido alimenta sus esfuerzos. En la finca de la familia Borgia, Carl y Erika comienzan su entrenamiento juntos, y su determinación combinada se manifiesta como una energía palpable entre ellos. Pasan 11 meses en las instalaciones de entrenamiento de los Borgia. La pareja practica bádminton, tenis y baloncesto, e incluso el mayordomo Scallon idea juegos únicos para Carl.
La otrora temida finca se transforma en un animado lugar de encuentro social, un espacio de esfuerzo compartido y camaradería. Desde la distancia, Johanne Borgia observa la escena con Scallon y otro asociado. Comenta que Lady Arreka ha cambiado, reflexionando que con su espíritu actual, quizás sea capaz de capturar el corazón del tercer príncipe una vez más. Él se burla, exigiendo saber de qué está hablando Scallon. El mayordomo responde con calma que es tal como dice, Lady Arreka los dejará completamente asombrados. Los hombres a su lado intercambian miradas perplejas. La gran fachada de la finca Borgia se erige como testigo silencioso de los acontecimientos que se desarrollan en su interior. Dentro, Carl se baja de una báscula, cuyas pesas se asientan en 70 kilogramos. Tiana lo mira fijamente, con los ojos muy abiertos de incredulidad mientras susurra su nombre. Él observa su propia espalda tonificada, dándose cuenta de que su cuerpo realmente ha cambiado. Él se da la vuelta y atrae a la llorosa Tiana en un abrazo, confirmando su pensamiento tácito. Finalmente ha tenido éxito en su dieta. En otra parte de la mansión, Erika mira por una ventana, perdida en sus pensamientos. Murmura repetidamente el nombre de su hermano, reflexionando sobre lo apuesto que se ha vuelto. Pasan varios meses. Desde un balcón, Tiana observa a Carl continuar su riguroso entrenamiento. Él reflexiona que, gracias a la ayuda de Tiana, no volverá a su senda de villano. Llega la noticia, la familia Hamilton está en camino. En preparación para su llegada, Erika se pone un vestido elegante, su expresión se endurece con resolución. Lady Erika de la familia Borgia hace su entrada, su presencia capta la atención de dos sirvientas que susurran asombradas por su deslumbrante apariencia. Desde un balcón superior, Johann Borgia observa su llegada con una expresión preocupada, preguntándose en voz alta por qué ha venido. Un breve y silencioso momento pasa entre ellos, sus perfiles cercanos mientras la mano de ella descansa suavemente sobre el brazo de él. De repente, él se lanza frente a ella, levantando el brazo a la defensiva para protegerla de un peligro invisible. La escena cambia, y ahora Erika lo tiene presionado contra una pared. Su voz es cortante mientras exige saber por qué no acude a ella, preguntando si ya ha terminado con ella ahora que su dieta ha concluido. Él desvía la mirada, con la mente acelerada. Se da cuenta de que había estado evitando deliberadamente a Erika, todo para eludir la bandera de la ruina asociada con ella y Carl. Pero con ella parada justo frente a él ahora, tan cerca, su resolución cuidadosamente construida comienza a desmoronarse. Sus pensamientos divagan. Aunque la Erika actual es innegablemente hermosa, siente que algo los conectaba desde mucho antes, incluso cuando Carl estaba en escena. Mientras ella lo sujeta por el cuello, una revelación lo ilumina. En ese momento, comprendió que su encuentro tenía un significado mayor que simplemente evitar una trama de villana. Fue entonces cuando se dio cuenta por primera vez de sus verdaderos sentimientos por Erika. Su monólogo interno concluye con una cruda admisión. Estaba celoso. En realidad, había querido verla todo este tiempo. En lo que parece ser una escena de una historia familiar, un hombre de pelo claro le habla con suavidad a una mujer de pelo oscuro. Le informa de que van a tener un bebé y que ahora deben discutir qué hacer. La mujer, Rebecca, le devuelve la mirada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La revelación estremece a Carl, que observa desde un punto oculto. Suelta un grito ahogado de total incredulidad, con una gota de sudor en la sien, mientras sus sirvientas, Tiana y otra, se asoman por detrás de él con expresiones similares de asombro. La escena cambia bruscamente a la grandiosa e imponente fachada del Palacio Real de Hilas, con el aire cargado de un suspiro de frustración. Dentro de los muros del palacio, Eira de Borgia se enfrenta al rey de Hilas, exigiendo saber por qué debe acompañar a Scallon. El rey explica que, aunque el señor de los demonios ha sido derrotado, la guerra no ha terminado realmente, y ella es necesaria para las negociaciones con las tribus demoníacas restantes. Scallon interviene con frialdad, afirmando que su papel ha terminado y que no actuará junto a la familia Borgia, añadiendo que los remanentes demoníacos probablemente estén escondidos. Con un paso decidido, alguien se prepara para marcharse. Eira agarra el brazo de Scallon, con expresión intensa. Le advierte de que sin su protección, un burócrata débil como él sería devorado sin duda por los demonios. Scallon, sin embargo, parece no inmutarse en absoluto por su amenaza. Su agarre se intensifica mientras ella insiste, pero él simplemente se mofa. Descartándola como una cabeza de músculo, Scallon declara que él será quien emprenda la misión, no ella. Un caballero con armadura completa observa el tenso intercambio en silencio. Mientras tanto, Carl se sumerge en sus estudios dentro de una vasta biblioteca. Tiana se acerca, cargando más libros, y comenta lo diligentemente que tanto él como otra persona están trabajando. Carl reflexiona sobre sus propios sentimientos de ineptitud, creyendo que a pesar de haber nacido en una familia ducal, no es apto para ser un noble. Considera las habilidades que posee, en particular la de eliminación de magia que tiene desde hace tiempo. Sus pensamientos se dirigen al sistema de magia del mundo, que se divide entre la magia común, accesible para todos, y la magia elemental, que depende de los atributos innatos de cada uno. Sabe que para convertirse en un señor digno para su pueblo, debe dominar estas habilidades y volverse autosuficiente. Su concentración se ve rota por el cuchicheo de Tiana y otras sirvientas cercanas. Hablan de un embarazo, mencionando el nombre de Lady Arreka y la idea de pedirle permiso para hablar de un matrimonio con él. La palabra matrimonio golpea a Carl con fuerza física. El vial de cristal que tiene en la mano se hace añicos mientras una nueva y feroz determinación se forma en su mente, debe convertirse en un hombre digno de Erika y confesarle sus sentimientos. Este nuevo propósito se consolida en su interior. Los conceptos de compromiso y matrimonio, que parecían una fantasía irreal en su vida anterior, ahora se sienten tangibles y maravillosos.
La idea le arranca una sonrisa esperanzada. La conversación sobre las negociaciones y el futuro de Lady Arreka continuaba. Algunos invitados reflexionaban que el hecho de que Erika fuera a las negociaciones en persona era un acontecimiento maravilloso, y que seguramente encontraría una pareja espléndida aparte del príncipe. Mientras se desarrollaba esta conversación, los pensamientos de Karen Hamilton se desviaron hacia la idea de tener el hijo de la persona que ama. Cerca de allí, el mayordomo, Scallon, se acercó directamente a Carl, tomándolo por sorpresa. Le informó al joven señor que Lady Arreka había estado hablando de él y que esta misma reunión era, de hecho, para el beneficio de Carl. Carl quedó atónito, tartamudeando con incredulidad ante lo repentino que era todo. En medio de esta atmósfera de celebración, Tiana estaba ordenando, con una pequeña escoba mágica barriendo el polvo hacia un recogedor. Desde una puerta cercana, apareció Karen Hamilton, llamándola por su nombre y haciendo que la sirvienta se girara sorprendida. Tiana le preguntó qué hacía allí, y Karen comentó que había oído que Tiana se había vuelto muy cercana a su hermano. Tiana confirmó que era la asistente personal de Lord Carl, pero la expresión de Karen se endureció. Aclaró que no se refería a eso, declarando con intensidad que había algo que necesitaba confirmar con ella. Varios meses atrás, en el dormitorio de chicas del Instituto de Entrenamiento Orbis, Lady Cassandra había comentado sobre la condición de Carl. Karen Hamilton recuerda el momento, el pensamiento desdeñoso de Cassandra de que sería un problema si su hermano fuera así. La propia Karen creía que para la nobleza, la inteligencia y la dignidad eran primordiales, la salud física y la apariencia eran preocupaciones secundarias. Este recuerdo está ligado a otro, el de un solemne ritual en el que se arrodilló para rezar. Un sacerdote había declarado que tales superficialidades eran impuras, proclamando que, a los ojos de Dios, solo la salud de la mente y el cuerpo era aceptable para la aristocracia. En el presente, la transformación de Carl está completa. Su doncella personal, Tiana, observa su nueva y atractiva forma desde atrás. Reflexiona que se ha vuelto más apuesto de lo que jamás hubiera imaginado y se pregunta si él está complacido, admitiendo que comparte esa alegría. Él se gira y abraza a Tiana, con el rostro de ella presionado contra su pecho. Azorada, ella piensa que este no es su lugar. Desde la distancia, Karen observa el momento íntimo, con los ojos muy abiertos de sorpresa mientras susurra su propio nombre. Más tarde, en un gran salón, Karen le comenta a Tiana que su hermano ha cambiado bastante. Tiana lo confirma, explicando que ahora hace deporte todos los días para mantener su cuerpo activo. Ella detalla el agotador régimen, una dieta completamente libre de grasas, yoga, terapia de puntos de presión, sudar en la sauna, limpieza intestinal con agua caliente y masajes diarios para evitar la flacidez de la piel. Tiana concluye añadiendo que la medicina de Lady Karen fue, por supuesto, de gran ayuda también. Karen escucha con atención. Karen reconoce que Tiana hizo todo esto por él y le expresa su gratitud. Luego admite estar celosa de Tiana, reflexionando que mientras la doncella esté con su hermano, él estará bien. Tiana, sin embargo, baja la mirada y discrepa en silencio. Su comportamiento cambia bruscamente. Tiana se vuelve hacia Karen, con una expresión repentinamente desesperada mientras exclama que no puede hacerlo. El arrebato pilla a Karen completamente por sorpresa. Ella continúa con urgencia, insistiendo en que Lord Carl necesita la ayuda de Lady Karen ahora. La comprensión ilumina el rostro de Karen, que es reemplazado por una sonrisa de confianza. Afirma que es natural que el hijo mayor de la familia Hamilton aspire a la Academia de Magia Orbis. Luego le indica a Tiana que lo cuide bien hasta que ella regrese de su entrenamiento, prometiendo que se encargará de él personalmente después de eso. Ella escucha mientras su hermano le explica su situación. Él admite que ha estado estancado, solo capaz de usar magia común. Teoriza que la diferencia entre su magia y la de Tiana se debe a su incapacidad para compartir una imagen común, una incompatibilidad fundamental que compara con las diferencias inherentes entre humanos y elfos. Aunque él encuentra esta revelación útil, la expresión de Karen permanece ensombrecida por la preocupación. Él sigue reflexionando sobre la naturaleza de la magia en sí. No es simplemente una extensión de una habilidad sobrenatural, requiere cualidades innatas, un esfuerzo dedicado y un entorno adecuado para ser aprendida. Recuerda que incluso en su mundo anterior, la magia y la hechicería eran objeto de creencias, lo que le lleva a preguntarse si el sistema de magia de este mundo se desarrolló a partir de una base similar, quizás a través de alguna forma de enseñanza divina. En este mundo, la magia común es la más fundamental de todas, un poder que incluso la gente común puede manejar. Ella profundiza en su deber, explicando que se espera que los nobles de alto rango dominen la magia basada en atributos no por orgullo, sino para proteger sus tierras y a su gente, el principio de nobleza oblige. Su expresión se suaviza mientras le dice lo maravilloso que es tener finalmente una conversación pacífica como esta, recordándole su infancia. Aflora un recuerdo de una Karen más joven con su hermano pequeño y regordete. Su comportamiento gentil se hace añicos en un instante. Grita que está completamente equivocado. Usar magia sin una imagen fija, explica con una energía frenética, causa un consumo masivo de maná y vuelve el poder inestable, tan irracional y peligroso como la magia de un monstruo. Sus ojos se abren de par en par con una repentina y escalofriante revelación. Recuerda el juego, el protagonista, Kimodebu Carl, había entrado en la Academia de Magia Orbis sin examen y controlaba a las heroínas usando magia de atributo espiritual, todo sin una imagen fija. Ahora comprendía que tal poder no era un don, sino la habilidad de un monstruo, una torre de mando que controlaba la fuerza a través de una imagen fija.
La idea de que la versión de sí mismo del juego asistiera a la academia blandiendo un poder tan peligroso lo llena de inquietud. Este era el camino requerido para Carl Hamilton, asistir a la elitista Academia de Magia Orbis, obtener excelentes calificaciones como prueba de su nobleza y, en última instancia, confesar sus sentimientos a Erika y convertirse en un hombre digno de ella. Para lograr todo eso, tendría que aprobar la clase SS. El pensamiento se ve interrumpido por el sonido de la porcelana al romperse cuando un jarrón se estrella contra su cabeza. Karin jadea, llevándose la mano a la boca mientras grita su nombre alarmada. Se inclina hacia su aturdido hermano. Le recuerda que, aunque posee un poder de curación sagrado, fue derrotado por los miembros de su grupo una y otra vez. Le insta a mirar más allá de la imagen que ella tiene de él y a encontrar la suya propia. Mientras habla, una visión de formas abstractas se forma en su mente. Su conciencia se fracturó, el mundo disolviéndose ante sus propios ojos. Los fragmentos se arremolinaron en un patrón caótico y brillante, como si mirara a través de un caleidoscopio. Del caos, puntos de luz comenzaron a emerger, y un pensamiento surgió en su interior. ¿Podría ser esto? La visión se agudizó, revelando un recuerdo de su antiguo yo recostado, observado por un hombre con gafas. Se preguntó si esto era una especie de iluminación, un atisbo de un momento crucial en el tiempo. Volviendo a la realidad, se encontró cara a cara con Karin. Le dijo que sus pensamientos y sentimientos habían fluido hacia él y que ahora entendía lo difícil que habían sido las cosas para ella. Se disculpó, admitiendo que era su culpa. Continuó, jurando tomar su lugar y cargar con las responsabilidades de la familia en el Instituto de Investigación. Insistió en que, de ahora en adelante, él la protegería, instándola a vivir libremente, como debería hacerlo una chica de su edad. Sus palabras dejaron a Karin atónita, con una lágrima asomando en su ojo. Embargada por la emoción, pronunció su nombre, con la voz temblorosa mientras comenzaba a confesar algo que había guardado. Mientras hablaba, el aire a su alrededor comenzó a brillar con la misma luz de la visión de Carl. Extendió una mano hacia él, deseando estar en sus brazos. En ese instante, el tierno momento se hizo añicos. Varios proyectiles oscuros y afilados se materializaron de la nada, atravesando el aire y golpeando su cuerpo. El asalto cesó, revelando a Karin de pie, firme, con los brazos extendidos. Se había arrojado delante de Carl, recibiendo toda la fuerza del ataque destinado a él. Un joven es tomado por sorpresa cuando una mujer que se ve exactamente como Lady Arreka lo abraza de repente, presionando su rostro contra su pecho. Él solo puede balbucear su nombre en completa confusión. Se encuentra sosteniéndola mientras ella lo mira, explicando que lo reconoció a primera vista como Lady Arreka de la familia Borgia. Continúa, afirmando que posee algo que a él no le fue dado. Él sigue perplejo por sus palabras y su apariencia. De repente, se da cuenta de algo al detectar el débil olor a sangre, el mismo aroma de otra chica que conoció. Erika nota su distracción y le pregunta qué le pasa. Su comportamiento cambia de repente a uno de alegría brillante y chispeante. Ella le sonríe, declarando su deseo de ir con él a la Academia de Magia Orbis y unirse a la clase SS. Él queda atónito y en silencio por su inesperada propuesta. Apartando la mirada con timidez por un momento, ella se vuelve hacia él y confiesa sin rodeos, es porque me gustas. La escena cambia abruptamente a un paisaje rocoso y desolado. Una voz incorpórea resuena con incredulidad, cuestionando el nombre, Carl. El recuerdo o la visión se agudiza, revelando a Ida de Borgia, la madre de Erika. Su rostro es una máscara de furia mientras grita que ama al hijo de la familia Hamilton. Debajo de ella, una mujer con armadura que se parece mucho a Erika se dirige a ella como madre. La mujer de la armadura responde con calma, diciéndole a Ida que ha cambiado. Su mente se desvía a un recuerdo de sí misma como una niña, sentada sola en su habitación, una chica que solo podía llorar después de ser traicionada por un hombre. Ella continúa, su expresión se endurece con determinación mientras le revela la verdad a Ida. Fue Carl, explica, quien la sacó de ese lugar de tristeza. Las palabras golpean a Ida con la fuerza de un golpe físico. Un destello de comprensión cruza su rostro. Ya veo, murmura, si ese es el caso. Con un gruñido, levanta una enorme hacha de batalla, preparándose para atacar. Cerca, un joven ayudante grita su nombre alarmado. Con el paso bloqueado, la comandante en jefe vio su determinación cuestionada. La mujer de la armadura, idéntica a su hija, habló con convicción, afirmando que si Ida estaba realmente decidida a convertir al chico en un hombre de la familia Hamilton, entonces se debían cumplir ciertas condiciones. La ayudante de Ida observaba en silencio mientras su comandante consideraba el ultimátum, con su propia determinación inquebrantable. La mujer de la armadura lanzó entonces su desafío, su voz resonando con rebeldía. Si Ida deseaba continuar, primero tendría que pasar sobre ella. A su lado, la ayudante mantenía una expresión estoica e indescifrable, testigo silenciosa de la creciente confrontación. La voz de Ida de Borgia es afilada por la ira mientras se enfrenta a sus compañeros. Exige saber cuánto han oído sobre su objetivo de ir a la Academia de Magia Orbis, declarando que todo fue por el bien del hijo de Hamilton. Grita que no recuerda haber criado a una hija tan impertinente, lo que provoca que su ayudante la llame preocupado. Él inclina la cabeza en señal de disculpa, explicando que, aunque estaba con ella, Lady Ida casi nunca estaba en casa debido a sus constantes y lejanas expediciones. Sus palabras la afectan. Cassandra y Karin corren a su lado, insistiendo en que la crianza de sus hijos no fue mala en absoluto. Eira aparta la mirada, su ira se desvanece en tristeza mientras murmura que no es verdad, ella no los crió en absoluto. Reflexiona sobre su ausencia, dándose cuenta de que, como nunca estaba en casa, no pudo hacer nada por Erika cuando se enteró de la ruptura de su compromiso con el príncipe. Era inevitable,
piensa, que Erika no pudiera volver a confiar en los hombres. Y, sin embargo, a pesar de todo, Erika se convirtió en una hermosa joven e incluso encontró a alguien a quien podía amar de nuevo. Pero los pensamientos de Eira se ensombrecen al recordar que la persona en cuestión no es otra que un miembro de la familia Hamilton. Su expresión se endurece con determinación. Cree que Carl es la causa de toda esta situación y que su propio futuro debe estar con él. Apretando un puño enguantado, declara que, como cabeza de la familia Borgia, no puede permitir que los Hamilton se lleven a su hija. Montando su caballo, se aleja, preguntándose qué podría haberles pasado a los Hamilton durante la expedición. Sus pensamientos son interrumpidos violentamente cuando una bestia monstruosa y corpulenta se abalanza desde las sombras, con sus garras extendidas hacia ella y su corcel. Sin dudarlo, Eira nivela su lanza, su rostro una máscara de sombría concentración. La criatura suelta un rugido ensordecedor. En un borrón de movimiento, Eira salta de su silla de montar mientras su caballo se aleja para ponerse a salvo. Aterriza con un equilibrio perfecto, preparada para atacar. Se lanza hacia adelante, clavando la punta de su lanza profundamente en el hombro del monstruo. Sangre oscura brota de la herida mientras la bestia retrocede de dolor. Con una estocada final y poderosa, atraviesa el torso de la criatura con la lanza, silenciándola para siempre. Su mirada se posa sobre Karen Hamilton. Declara que si Karin es realmente una mujer Borgia, debe demostrarlo con su propia fuerza. Lanzado el desafío, se vuelve hacia su ayudante, Scallon, informándole que él es el siguiente. El joven solo puede balbucear una afirmación. Antes de que el desafío pueda ser aceptado, otra bestia monstruosa se abalanza desde un costado, con sus fauces cornudas bien abiertas. Karin retrocede sorprendida. El rugido de la criatura resuena por la zona. El ayudante llama preocupado a Lady Arreka, pero es la expresión de Karin la que se endurece. Resuelve que no puede perder, no ahora. Su determinación se topa con una fuerza abrumadora. Un impacto brutal la lanza por los aires. Mientras ella cae, Eira de Borgia entra en la contienda, con su enorme hacha lista para atacar. En un instante, la batalla ha terminado. El cadáver del monstruo cae del cielo. Desde el suelo, Karin observa, con una mancha de sangre en la cara. Ahora lo entiende, es la sangre de su madre la que corre por sus venas, dándole fuerza. Cerca de allí, Scallon y la duquesa Cassandra observan con expresiones de preocupación. En un recuerdo del pasado, la matriarca Borgia se dirige a su hija, Erika, en un acantilado. Le explica que quiere que Erika esté al lado de Carl, pero aclara que no es por ningún matrimonio concertado con los Hamilton. Con una mirada aguda, le pregunta si entiende que los Hamilton están intentando arrebatarles algo. El recuerdo cambia a Erika sentada con un joven esbelto de pelo oscuro, la forma original de Carl. Ella le dice con alegría que, como su madre le ha dado su aprobación, ahora será su novia. Él la mira, sorprendido, dándose cuenta de que todo lo que tiene en este momento es gracias a ella. Él continúa su pensamiento, diciéndole que fue gracias a su presencia que pudo siquiera concebir vivir en este mundo como un noble. La mira con seriedad, declarando que sus destinos están ahora entrelazados. Tras su sentida declaración, él se inclina y ambos comparten un tierno beso. Su momento íntimo se ve bruscamente interrumpido por un brillante y cegador destello de luz que desciende desde arriba, sobresaltándolos a ambos. En otro lugar, otros presencian la misma extraña luz. Erika y una joven elfa se asoman a una ventana alarmadas, mientras dos hombres de uniforme miran por otra, cuestionando el origen del fenómeno. La escena cambia al presente, donde se materializa un trozo de papel que muestra un informe de estado, edad 14, atributo, espíritu, habilidades, concentración, comprensión, camuflaje. Carl, ahora en su cuerpo actual y más corpulento, examina el papel. Se ríe para sus adentros, dándose cuenta de que despertó sus poderes por su amor por Erika. Observa que su atributo es espíritu y que sus habilidades son bastante diferentes a las de la historia original. Reflexiona que, dado que la versión del juego de él también tenía el atributo, espíritu, podría hacer más, quizás incluso usar hipnosis o afrodisíacos. Analiza sus nuevas habilidades en detalle. Concentración, le otorga memoria fotográfica. Comprensión, le permite absorber el contenido de un libro en meros segundos. Camuflaje, le permite dar autosugestiones a objetos inanimados. Reconoce que son habilidades increíbles, casi como un truco, pero admite que su mal uso está estrictamente prohibido, aunque señala que no es necesario un efecto de área amplia. El recuerdo comenzaba con felicitaciones. La noticia de su exitosa admisión en la academia se había extendido rápidamente, convirtiéndose en la comidilla de la nobleza. Era un asunto de tal calibre que llegó a oídos del propio rey de Ilas. Con este éxito, su padre, Aaron de Hamilton, fue restituido como primer ministro, inclinándose ante su señor. Al regresar de una larga expedición, fue la primera vez que Aaron vio el físico ahora esbelto de su hijo. Inmediatamente buscó respuestas, interrogando a su personal. Exigió saber si era cierto que su hijo había pasado todo el tiempo con la chica Borgia. Una sirvienta lo confirmó, explicando que fue gracias a Lady Arreka que Carl había despertado su atributo, pero la explicación no sirvió de mucho para aplacar la creciente ira de Aaron. Su mirada se desvió hacia una ventana, donde vio a la misma pareja caminando junta por los jardines, mientras una expresión sombría se apoderaba de su rostro. Los observó tomarse de la mano, su mente se endureció con convicción. Teniendo en cuenta el futuro de sus dos casas, sabía que sus padres nunca podrían aprobar tal relación, pero no era el único que observaba. En otro lugar, la hermana de Carl, Karin, miraba con una expresión de profunda tristeza. Desde su propia ventana, los vio desaparecer en la distancia. En los días previos al comienzo de la academia, la oscuridad en su corazón no hizo más que profundizarse. En la prestigiosa Academia de Magia Orbis, comienza un nuevo curso.
Para los mimados hijos de la nobleza, el éxito aquí es el primer paso hacia el éxito en un mundo regido por la habilidad mágica. Un joven de pelo oscuro se para ante las puertas, reflexionando que, para él, esta es la primera vez que está lejos de su familia, la primera vez que debe valerse por sí mismo. Lo despiden dos sirvientas de la casa Hamilton, Tiana y otra llamada Ruby. Mientras le desean lo mejor, él contempla el significado de la independencia, observando que para ellas, esto es simplemente un internado para sirvientes. Mientras camina por los terrenos con su hermana, Karin, se les acercan la duquesa Cassandra y la condesa Elsia. Cassandra expresa inmediatamente su desdén, preguntando por qué Karin se asociaría con su asqueroso hermano y preguntándose en voz alta si a Karin se le permitirá siquiera entrar en los dormitorios este año. El joven permanece en silencio mientras él se observa, sorprendida por la hostilidad. Él se sorprende por la franqueza de su insulto. Con los brazos cruzados, Cassandra declara que es imposible que Karin sea tan devota de su hermano. Su diatriba continúa, acusando a Karin no solo de estar con él, sino de elogiarlo, un acto que considera una inversión del orden natural. Elsia se sorprende por la acusación. Karin, sin embargo, sonríe alegremente, explicando que solo fue admitida en la academia gracias al patrocinio de su hermano. El joven simplemente piensa para sí mismo qué buena hermana es. Más tarde, dentro del edificio de entrenamiento, el cuerpo estudiantil se reúne en un gran salón para escuchar el discurso de apertura del director. Después de la ceremonia, oye a dos estudiantes susurrando cerca. Lo reconocen como un Hamilton, recordando su aparición en la investidura del duque Aaron. Se burlan del recuerdo, llamándolo la figura espeluznante y ridícula de aquella fiesta. Su cotilleo continúa mientras la estudiante expresa sorpresa por lo guapo que se ha vuelto. La atención del estudiante cambia, preguntándose por la hermosa chica pelirroja que ahora está junto al heredero de los Hamilton, señalando que no estaba en la reunión social anterior. La mirada del joven también se posa en su nueva compañera. Desde la distancia, Johanne Borgia los observa. Nota un ligero parecido entre la mujer pelirroja y Eida, preguntándose si podría ser una Borgia. Rápidamente descarta la idea, sabiendo que las familias Hamilton y Borgia no tienen una relación amistosa. El joven Hamilton sigue su camino, muy consciente de los elogios que le dirige el príncipe del reino de Plica, elogios que siente tan inmerecidos que le dan ganas de taparse los oídos. Su atención se desvía entonces hacia una extraña visión, un chico cuyo trasero sobresale de su silla. Se volvió hacia su compañera pelirroja, declarando que sin importar los insultos que le lanzaran a Kimodebu Karl, ya no les afectarían. Ahora estaban juntos. A lo lejos, los ojos de Karl se abrieron ligeramente al escuchar la afirmación. Su mirada permaneció fija en la pareja mientras se alejaban. Reflexionó internamente que se movían en perfecta sincronía, como un protagonista y un personaje secundario de una historia. Un destello de reconocimiento cruzó su mente, estaba seguro de que conocía a ese hombre. Esta revelación se solidificó en una firme resolución mientras observaba los extensos terrenos de la academia. Decidió en ese mismo instante que aquel hombre era alguien a quien debía evitar a toda costa durante su estancia allí. Dentro de un aula, una mujer con gafas y una presencia imponente se dirigió a los estudiantes. Les dio la bienvenida a la clase SS, presentándose como su profesora titular, Norun. Karl y los otros estudiantes varones quedaron inmediatamente cautivados, y uno de ellos murmuró que la situación parecía sacada de un juego para adultos. Comenzó a describir el plan de estudios de la academia, explicando que, si bien el fortalecimiento de las habilidades mágicas era una prioridad, la escuela también hacía hincapié en una amplia educación en artes liberales, incluyendo música, historia y literatura. Mencionó un departamento de investigación dedicado al desarrollo de nueva magia y subrayó un principio fundamental, dentro de los muros de la academia, todas las distinciones de nacionalidad y estatus social eran irrelevantes. Su explicación continuó, detallando el sistema de equipos de la academia. Los estudiantes formarían grupos dentro de su clase para completar tareas, y los miembros del equipo serían asignados al azar. La evaluación final de un estudiante, señaló, se basaría en una combinación de calificaciones individuales, clasificaciones en duelos y la puntuación general de su equipo. Mientras escuchaba, Karl reconoció cada detalle, era exactamente como el juego que conocía. Recordó el título del juego, Magic Trap, y el mundo que presentaba, un mundo que ahora comenzaba sin el personaje de Karl. Su mente evocó la apertura del juego, que presentaba a los personajes femeninos principales, la amiga de la infancia del protagonista, Katrina, la tercera princesa del reino de Ilas, Reina, y la hija mayor de una prominente familia Samuran, Naomi. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta del aula al abrirse. Una joven de largo cabello claro entró y se presentó a la clase, diciendo que era Luna, del reino de Belka. El efecto en los otros estudiantes fue inmediato, quedaron completamente encantados. Karl, sin embargo, vio algo más. Un perfil se materializó en su mente, identificándola como Luna Derby, la heroína principal de Magic Trap. Los detalles eran precisos, la hija de 15 años, séptima del condado de Derby, con aptitud para la curación y prometida al hijo menor de una casa noble vecina. A esta información le siguió un vistazo a su pasado. En el momento de su nacimiento, sus padres expresaron únicamente decepción, habiendo esperado desesperadamente un heredero varón después de 6 hijas. El sentimiento fue compartido por todos los que miraron a la recién nacida, una condena silenciosa de que nunca debería haber nacido. En una fiesta para buscar pareja, se encontró siendo el objeto de atención de un noble. Él la llamó linda, pero ella sabía la verdad, nadie esperaba nada de ella, y su mejor esperanza era un matrimonio modesto.
Las intenciones del hombre quedaron claras cuando sugirió que buscaran un lugar tranquilo para estar a solas, proponiéndole que se convirtiera en su amante. La proposición le dio asco. Se dio cuenta de que, para los hombres de su posición, ella no era más que un juguete desechable. Apretando los puños con frustración, se dio la vuelta y huyó. Su apresurada retirada no pasó desapercibida. El joven protagonista la observó subir los escalones del jardín y la llamó, preguntándole qué le pasaba. Se acercó a ella, su expresión se suavizó al ver las lágrimas asomando en sus ojos. Le preguntó con delicadeza por qué estaba llorando. Escuchando su pena no expresada, pareció entenderlo todo. Reconoció que ella se sentía ignorada por todos y luego añadió en voz baja que él era igual. Explicó sus propias circunstancias, detallando que, como tercer hijo, estaba a la sombra de sus hermanos mayores, quienes poseían todo el rango y la fortuna. Confesó que no tenía nada y, por ello, no recibía el respeto de nadie. De espaldas a ella, hizo un voto silencioso. Debido a su situación, sabía que tenía que volverse fuerte. Era la única manera. Se giró para mirarla, sus ojos ardiendo con una nueva determinación mientras apretaba el puño. Declaró que todo estaría bien, solo necesitaba hacer desaparecer a todos los que lo negaban. En el mundo del juego, Magitran, el protagonista, Beau Richmond, hace una declaración. Jura alcanzar la victoria, reconstruir el país y convertirse en un héroe, pidiendo el apoyo de todos. Carl recuerda esta escena, rememorando cómo, desde la perspectiva de un hombre impopular, tuvo que soportar las muchas bendiciones y éxitos románticos del protagonista. Sin embargo, cuando considera su situación actual con calma, el contraste es absoluto. Se encuentra rodeado de hermosas mujeres, incluida Luna, que se muestran afectuosas con él, incluso cuando él mismo reconoce que ya tiene una novia llamada Luna. Y así, recuerda a su yo del pasado, el poco atractivo Carl que fue engañado por estas mismas hermosas mujeres, atrapado por sus artimañas demoníacas y su magia perversa. Quien finalmente castigó a esa versión de Carl fue Belle. Sin embargo, no fue por el bien de la justicia. Belle actuó porque no podía soportar que le robaran a su mujer. Lo hizo porque él mismo quería ser el héroe. Mientras Belle se yergue triunfante ante una multitud, una joven se adelanta entre los espectadores, presentándose como Erika de la familia Borgia. Su aparición provoca un murmullo entre la multitud. Reconocen a Lady Arreka, susurrando que es la diosa del ejército de Hilas. Carl observa cómo se desarrolla la escena, con sus pensamientos fijos en Belle. Su mente evoca un fragmento de la historia. El pequeño reino de Belka fue derrotado por el reino de Hilas, y durante ese conflicto, el hermano mayor de Belle fue asesinado por las fuerzas del ejército de Ida. Su recuerdo se hace añicos cuando una voz lo llama, el siguiente es Carl. Sobresaltado, Carl se gira y ve al príncipe Libera dirigiéndose a él. La multitud se abre a su paso, creando un camino. Luna lo mira, preocupada, susurrando el nombre de Belle. Él mira hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras un único pensamiento se forma en su mente, ¿es esto un desafío? Pero las palabras del príncipe sugieren algo completamente distinto. Le pregunta a Carl si tomará su mano, explicando que para vivir una vida tranquila en este mundo, es mejor no buscar problemas. Mientras Carl está de pie en el gran salón, la voz de Luna Derby lo llama por su nombre. Él gira ligeramente la cabeza, con expresión seria, para verla de pie justo detrás de él. Ella comienza a disculparse por la grosería anterior de Belle. Sus palabras desencadenan un nítido recuerdo en Carl, una memoria de un encuentro anterior que involucraba tanto a Belle como a Luna, solidificando su resolución. Sus ojos se entrecierran con fría intención. Decide internamente que lo mejor es simplemente ignorar a Belle, evitar involucrarse con él a toda costa. Tras esta decisión, le da la espalda a Luna, preparándose para marcharse sin decir una palabra más. Ella parece sorprendida por el repentino rechazo. Cuando da un paso hacia él, de repente pierde el equilibrio. Carl se gira al instante, atrapándola con seguridad en sus brazos mientras cae hacia adelante. La sujeta con firmeza, con la misma expresión. Le agradece su preocupación, pero le dice que simplemente deben actuar con normalidad, ni como enemigos, ni como amigos. Solo, con normalidad. Mirándola, su voz permanece baja e intensa. Le advierte que no se enrede con él, explicando que es para evitar que sea arrastrada por las fuerzas correctoras del juego. La princesa reina reflexiona sobre los hombres que ha conocido. Todos parecen ser iguales, ya sea adulándola o expresando abiertamente su deseo de poseerla. De repente, Beau Richmond la agarra por los hombros, con voz intensa. Declara que ella debe ser suya y le advierte que se aleje de Carl. Reina queda atónita por la franqueza de sus acciones, algo que nunca le había sucedido. Luego, él se da la vuelta y se aleja, dejándola sola y sin palabras en un largo pasillo abovedado. Ella lo observa marcharse, con sus palabras aún resonando en el aire. En otro lugar, la sirvienta Tiana se apresura por los terrenos hacia las dependencias de los sirvientes, con una cesta en los brazos y una expresión de determinación en el rostro. Al encontrar un lugar apartado, levanta una varita delgada y ornamentada. Comienza a brillar mientras canaliza su energía hacia ella, practicando en secreto. En ese mismo momento, la princesa reina sale a la noche. Contempla la hermosa luna llena, sintiendo una sensación de liberación al estar afuera sin un acompañante. Su momento de tranquilidad es interrumpido por una extraña visión. Ve a Tiana cerca, su varita conjurando brillantes burbujas de agua que flotan en el aire. La expresión de Reina cambia a una de sorpresa. Se acerca a la sirvienta, sobresaltándola. Reina comenta que es una exhibición hermosa, pero de inmediato le pregunta por qué está practicando tan tarde en la noche. Mientras están cara a cara, la mirada de Reina se fija en los ojos de Tiana. Reconoce su distintivo tono púrpura y llega a una súbita conclusión: Tiana es una semielfa, igual que ella.
Se pregunta si la sirvienta también está ocultando su identidad a todo el mundo. Atando cabos, Reina pregunta directamente si Tiana es la doncella de Carl y si está realizando alguna tarea secreta por orden suya. Azorada, Tiana lo niega rápidamente, insistiendo en que Lord Carl nunca pediría algo así. Ella escuchó mientras Tiana comenzaba su historia, explicando que la familia Hamilton nunca le había dado un trato especial por ser una semielfa. Desde muy joven, siempre había sido una sirvienta de bajo rango. Tiana recuerda a otra criada regañándola duramente, diciéndole que comiera más tarde, lejos de los demás. Sus recuerdos continuaron, rememorando un momento en que el duque Hamilton le dijo que si ni siquiera podía trabajar para ganar su salario, tendría que asignársele un trabajo adecuado para ella. Una amenaza velada que dejó a la joven Tiana arrodillada y angustiada. Recordaba el frío, caminando descalza por la nieve, una figura pequeña y solitaria en los vastos y gélidos terrenos de la finca. Fue entonces cuando el duque Hamilton se le acercó, señalando que tenía una edad similar a la de su propio hijo y que debía de haberse dado cuenta de ciertas cosas. Él se presentó formalmente, confirmando que su nombre era Tiana y reconociendo sus orejas puntiagudas sin juzgarla antes de darle la bienvenida como es debido. Poco después, conoció al joven Carl por primera vez. Él extendió una pequeña mano hacia ella, con una sonrisa amable en su rostro mientras la llamaba linda, dejando a Tiana con los ojos muy abiertos por la sorpresa. De vuelta en el presente, en una fiesta en el Palacio Real, Tiana concluyó su historia con una leve sonrisa. Le confirmó a Reina que conocía a Carl desde entonces, consolidando así el motivo de su lealtad. Su atención se desvió entonces hacia el otro lado del salón, donde ella y otra joven noble, Luna, vieron a Carl en cuclillas solo junto a una ventana. Luna lo identificó como un Hamilton, y cuando Reina comenzó a llamarlo, Luna la detuvo rápidamente, insistiendo en que era una mala idea. Se volvió hacia Reina con una expresión severa, advirtiéndole que está prohibido que un miembro de la familia real se asocie con una persona tan deforme, y le dijo que no se acercara a esa cosa. Al otro lado del salón, Carl permanecía aislado, objeto de crueles susurros de los otros nobles que consideraban a la criatura horrenda, indigna de su presencia. Desde su posición, Reina observaba al tercer príncipe, Libera, conversando con otra mujer. Su compañera, Luna Derby, rompió el silencio, preguntándole si encontraba a Carl horrible. Antes de que Reina pudiera responder, Luna ofreció su propia opinión, que un hombre que traicionaría a su prometida, como el príncipe, era mucho más repulsivo. Luego cambió la conversación hacia Lady Araka, mencionando que al parecer había estado confinada en su finca durante mucho tiempo. Luna expresó su alivio, notando lo alegre que parecía Erika ahora. En otro lugar, una sirvienta de orejas puntiagudas y sonrisa amable se dirigía a una joven dama. La sirvienta preguntó con vacilación si era posible que Lady Araka y Carl estuvieran saliendo y luego, con una feliz confirmación, afirmó que sí. De repente, las piezas encajaron para Reina. Un recuerdo afloró, Lady Araka sosteniendo una distintiva varita de unicornio, un breve vistazo de Carl cerca. Una silenciosa comprensión se apoderó de ella. Ahora todo tenía sentido. Bajo la luna llena, Lady Araka está sentada en un banco junto a otra joven. La mujer comenta sobre una hermosa escultura de un unicornio cercano, preguntándose dónde fue hecha. Erika responde que parece haber estado allí desde que nació, pero que el unicornio es como. La escena se disuelve en un recuerdo distorsionado. El rostro hinchado de Carl sonríe con desdén, sus pensamientos llenos de malicia. Piensa en cómo Belle está siendo promiscuo con otras chicas, y por eso, en la visión de pesadilla, su antiguo yo, más corpulento, inmoviliza a una mujer, agarrándole la barbilla. Le dice que llenará el vacío de su corazón con su magia mental. Con un jadeo, un joven de pelo oscuro se despierta sobresaltado en su cama, con la frente perlada de sudor. La intensidad de la pesadilla le hace apretar el puño, rompiendo un abanico que sostenía. Se sienta, reflexionando sobre el sueño que acaba de tener. No puede entender por qué vería algo así, reconociendo a su antiguo yo con sobrepeso. Sabe que en la sociedad de los nobles, una persona así no tiene cabida y, sin embargo, recuerda una imagen de Luna sintiéndose atraída por él. Sus pensamientos se oscurecen con posesividad. Le preocupa que, si las cosas continúan así, otro hombre seguramente le quitará a Luna, su mujer, imaginándola rodeada de otros pretendientes. El recuerdo se desvanece, dando paso al presente dentro de un salón de la academia. Norun, una profesora, se dirige a los estudiantes, anunciando que hoy es el día en que se revelarán los miembros de los equipos. Explica que las elecciones se hicieron al azar y que los miembros asignados operarán como una unidad durante todo el año. Se anuncian los dos primeros nombres, Carl, que ahora aparece como un joven delgado, y Erika. Se muestran los detalles de sus expedientes, con Carl en el 9º puesto y Erika en el 10º. Inmediatamente después, se anuncia a Reina como la siguiente miembro, clasificada en 3er lugar. Llena de alegría, corre hacia Carl y lo abraza, exclamando lo feliz que está de que estén en el mismo equipo. Norun nos observa con una sonrisa cómplice. Observa a Erika y Reina tomarse de las manos, una nueva alianza formada. Evalúa internamente a su equipo, él como el estratega, complementado por el poder de Erika y Reina. Lo considera un buen equilibrio. Sus pensamientos se dirigen entonces a Luna, que los observa desde la distancia. Él mira fijamente a Luna Derby, quien le ofrece un saludo nerviosa. Su expresión es oscura e indescifrable. Su mente se acelera, recordando la trama de la historia original. Recuerda que en el juego, el protagonista y Luna estarían aislados juntos en un campamento, un escenario perfecto para el romance.
Resuelve que no permitirá que tal escenario se desarrolle, recordándose a sí mismo que ya tiene novia, Erika. Este pensamiento lo impulsa hacia adelante en un repentino y decidido arranque de velocidad. Se detiene justo frente a otro joven, con los ojos entrecerrados. Pronuncia el nombre con una intensidad silenciosa. Bell. La respuesta es inmediata, una sonora bofetada cruza su rostro. Se recupera al instante, su sorpresa se convierte en furia. Apuntando directamente a Bell, le grita un desafío a duelo. Bell lo mira, completamente desconcertado, mientras la multitud murmura sobre las reglas de la academia. Un estudiante de mayor rango no puede rechazar un desafío de uno de menor rango, y la victoria significa que sus rangos se intercambian. Bell se dirige a él con calma, señalando sus respectivas posiciones. Él ocupa el 9º puesto, mientras que Carl está en el 32º. Debido a esto, explica Bell, no puede rechazar el desafío. Luego cuestiona los motivos de Carl, afirmando que solo deseaba una vida escolar pacífica y pregunta por qué lo está desafiando. Carl descarta la pregunta por completo, gritando que no le debe a Bell ninguna cortesía. La expresión de Bell se endurece ante la respuesta beligerante. De repente, Luna se interpone entre ellos, con las manos levantadas en una súplica desesperada. Les ruega que no peleen por ella. Bell se da la vuelta con un suspiro, cruzando los brazos. Se burla internamente de la situación, preguntándose por qué alguien que habla de reconstruir el país y convertirse en un héroe lo desafiaría por un asunto tan trivial. Todo el enfrentamiento le parece completamente absurdo. Mira hacia abajo a su retador, Carl, quien parece tener un fugaz momento de conflicto interno. Carl considera que la situación podría haberse manejado de forma más pacífica, pero rápidamente descarta la idea y accede verbalmente a seguir adelante. Bell, al observar este intercambio, se pregunta qué es exactamente lo que está ocurriendo ante él. Su expresión cambia a una de cansada resignación. Se dirige a Carl directamente, comentando con sarcasmo sobre este jueguito de justicia. En este escenario, señala con aire cínico, a él le ha tocado el papel del villano. En este mundo, existe una ley de justicia. Donde hay bien, también debe existir el mal como su contraparte natural. En una mesa, Johann Borgia le explica a Lady Araka que el juego, Magic Trap, comenzó sin un villano. Al oír esto, Carl se da cuenta con una sonrisa astuta de que, para que el juego continúe, alguien debe asumir ese papel. Él continúa, describiendo el destino del protagonista Bell, aspirar al trono, luchar contra los fuertes y soportar el peso de un pequeño país, habiendo nacido débil y sin nada que perder. Johannes se vuelve entonces hacia Carl, provocándolo por incitar a Bell. Lady Araka interviene, molesta, señalando que Carl no está actuando como de costumbre y que sus acciones significan que su muñeca maldita ya no puede venderse. Johannes reflexiona que ya no es apto para el papel de villano ahora que ha perdido su elemento, espeluznante adorable, algo a lo que juró no volver jamás. Se irrita cada vez más al darse cuenta de que cuanto más interactúa Carl con Bell, más semillas de malicia se siembran, forzando los acontecimientos a alinearse con la rígida configuración original del juego. En una visión simbólica, una figura esbelta de pelo oscuro sostiene una espada en la garganta de Carl. Se entiende que para liberarse de la maldición del juego, es necesario un acto decisivo. En esta lucha interna, la propia mano de Carl se cierra alrededor de la garganta del protagonista simbólico. Llega a una cruda conclusión, debe eliminar al personaje principal para sobrevivir. La escena cambia a un gran coliseo de piedra, cuyo letrero lo identifica claramente como el campo de duelos. Dentro de la arena, dos figuras están listas. Se les identifica como Beau Richmond, clasificado en el puesto 22, y un transformado y esbelto Carl de Hamilton, clasificado en el 9º. Desde las gradas, su maestra Norun explica la sencilla regla del duelo a Luna y Reina, solo hay que obligar al oponente a rendirse. El duelo comienza. Con una mirada de intensa concentración, Carl se lanza hacia adelante en un borrón de movimiento. Mientras carga, un gran trozo de roca se precipita hacia él, lanzado desde la posición de Bell. La mano de Bell está rodeada de fragmentos destrozados. Desde el público, Luna grita asombrada que el puño de Bell se ha vuelto como una piedra. Él entrecierra los ojos, su concentración es absoluta. Mientras observaba a su oponente, un torrente de información inundó sus sentidos. Percibió los signos vitales de Beau Richmond, altura, peso, pulso, incluso presión arterial, e identificó su atributo elemental como tierra. Simultáneamente, un análisis instantáneo de la composición de la roca apareció en su mente, detallando su estructura mineral. Este flujo de datos lo llevó a una rápida conclusión. Lo entendió. Ya había descifrado el ataque que se avecinaba. Sabía con precisión cómo se movería Bell, la secuencia de acciones se desplegaba ante él como si estuviera viendo un evento pregrabado. Tal como lo predijo, Bell se abalanzó hacia adelante, su pie destrozando el suelo y enviando una ráfaga de fragmentos de roca hacia Carl. Con un paso lateral casi casual, Carl esquivó el ataque por completo. El asalto continuó, con otro de los proyectiles de roca de Bell estrellándose inofensivamente contra un muro de piedra. Los espectadores murmuraban entre ellos, dándose cuenta de que Carl estaba evadiendo cada uno de los ataques, como si predijera cada movimiento de su oponente. Frustrado, Bell cambió de táctica, saltando alto en el aire para lanzar un ataque desde arriba, invocando rocas afiladas para que llovieran sobre su objetivo. Pero el cambio de estrategia fue inútil. En un instante, Carl acortó la distancia, apareciendo detrás de Bell y derribándolo. La multitud ahogó un grito de asombro. Lady Erika y Cassandra observaban, comentando que Carl era increíble, superando por completo a su oponente. De pie sobre el protagonista caído, Carl emitió una simple orden, quédate en el suelo 10 segundos. En el suelo, Beau Richmond tose sangre pero grita con desafío que no caerá por nada del mundo.
A distancia, Corda Hamilton observa con sombría determinación, mientras Lady Arraka mira con profunda preocupación, susurrando el nombre de Bell. Él se arrodilla, empuñando una pequeña vara mientras la energía mágica comienza a arremolinarse. Cerrando los ojos, exclama, espíritus de la tierra, responded a mi llamada. En respuesta a su súplica, el suelo de piedra se agrieta y se abre. Dos espectadores se quedan boquiabiertos, y uno de ellos identifica a las pequeñas figuras que emergen como minigolems. 5 de las criaturas de piedra ahora rodean a Carl. Reflexiona que analizar 6 objetivos a la vez es una tarea difícil, luego apunta hacia adelante y da una orden, vayan. Esta vez, por Carl lanza su dedo hacia adelante, gritando la orden final, posean. Un golem se abalanza, aparentemente hacia Lady Arraka, quien observa cómo se acerca. De repente, los ojos de Carl se abren de par en par por la sorpresa. Un golem pasa a su lado a toda velocidad, moviéndose con una rapidez inesperada y en una dirección imprevista. La razón de su asombro se vuelve clara cuando 4 de los minigolems ignoran a su objetivo previsto y en su lugar convergen sobre Bell, rodeándolo por completo. Mientras Carl observa horrorizado, una joven grita que los minigolems están atacando a Bell. Una de las criaturas de piedra pisa con fuerza, aplastando el pie de Bell bajo su peso. Bell grita, dirigiendo una mirada de dolor y furia a Carl. ¿Qué has hecho?, exige. Atónito, Carl solo puede balbucear el nombre de Bell en respuesta. Observando desde la multitud, una mujer con gafas llamada Katrina explica que Carl usó una técnica de posesión. Señala que si Bell se resiste, será aplastado. Su compañera, Naomi, añade que un monstruo invocado como un minigolem no tiene ego para resistirse. La terrible verdad cae sobre Carl, los golems son sus marionetas, y él es quien está hiriendo a Bell. Observa con horror cómo los golems de roca, sus propias creaciones, se abalanzan sobre Bell. Bell mira de las rocas que caen a Carl, con una chispa de comprensión en sus ojos. Maldice, exigiendo saber si Carl pretende aplastarlo con sus propios puños. Lanzado hacia atrás por el asalto mágico, Bell aprieta los dientes. Ahora comprende que las criaturas fueron invocadas para derrotarlo, y ruge que es Carl quien debería caer. Con un grito de alarma, levanta los brazos para protegerse la cabeza mientras el aluvión de piedras encantadas cae sobre él. Se estrella contra el patio de piedra. Desde un balcón en lo alto, Lady Arraka, presenciando la brutal conclusión, grita el nombre de Carl con urgencia. Mientras el polvo se asienta, Carl es sostenido por Cassandra. Reflexiona para sus adentros que la diferencia de poder entre ellos era obvia desde el principio y que nunca debería haber sometido a Bell a semejante humillación pública. La multitud circundante murmura entre sí, sin encontrar nada extraño en el resultado. Comentan que es natural que alguien sea derrotado al enfrentarse a un oponente con el nivel de malicia de Carl. Un tiempo después, mientras un inconsciente Bell es llevado en una camilla, Lady Arraka se acerca a Carl. Le dice que si se hubiera contenido, podría haber sido una desgracia mayor para Bell. Caminando a su lado, ella continúa su pensamiento, afirmando que si Bell alguna vez se desvía del camino correcto, Carl estará allí para encargarse. Se vuelve hacia él, sugiriendo que está bien volver a complicar las cosas. Carl asiente en silencio, pensando para sí mismo que este lado pragmático, casi despiadado, de Erika es precisamente lo que le gusta de ella.